Hola, yo soy Karin Temple y hoy estoy aquí con mi amiga Yesenia Fernández, quien es psicóloga y senior coach, especialista en coach ontológico. Ella también es maestra de un curso de milagros, facilitadora de biodanza y se describe a sí misma como una caminante, maestra y aprendiz de la vida. Jessie, bienvenida a este podcast. ¿Cómo estás? Gracias, mi amor, muy agradecida de tu invitación, honrada de poder estar aquí en esta nutrida conversación para las mujeres y los hombres también. Yesenia, tú sabes que yo nunca como ilustradora me he dedicado a ilustrar hombres. Siempre tengo una gran pasión por lo femenino, me encanta como honrar a la mujer y todo lo que hemos venido a hacer en este mundo. Yo creo que tenemos un gran rol, pero que no lo hemos sabido honrar, no lo hemos sabido, no sé si es culturalmente nos hemos apegado a ciertas reglas y nos hemos olvidado un poco del femenino. Por eso estoy aquí hoy contigo para que hablemos un poco de ese poder que tiene lo femenino. Ujú. Bueno, mira, realmente hemos vivido en un sistema cultural eh, llamado patriarcal, que entre paréntesis puede ser patriarcal o matriarcal. Solo que en uno la posición de dominación y sometimiento es ejercida por el hombre y en el matriarcado la posición de dominación es ejercida por la mujer. Pero ambos forman establecen una misma forma de relación. Entonces, nuestro sistema cultural está caracterizado por la dominación y el sometimiento. Y en ese sistema, lo femenino ha quedado absolutamente descalificado. Vuelvo y repito, por eso hablo de matriarcado, patriarcado, es decir, las mujeres desde este sistema cultural hemos sido educadas para negar el poder de lo femenino. Entonces nos hemos identificado, nos hemos puesto en dos posiciones extremas, o de sumisión o de dominación. Nos hemos movido en esos dos extremos. Yesenia, Carácter, perdón, ¿cómo? perdón, te interrumpo un segundo. Entonces, cuando tú dices o somos dominantes o somos sumisas, ¿es esto consciente o inconscientemente? No, mira, todos estos son mandatos culturales que los tenemos muy absorbidos en nuestro inconsciente. De hecho, mira, yo trabajo muchísimo con mujeres y el trabajo más importante que he tenido que hacer empezó por mi propia persona, ¿no? En mi historia personal, yo a los 10 años de estar en una relación me divorcio. Para mí el divorcio fue el gran despertar porque implicó desde el compromiso con el trabajo personal mío, empezar a tomar conciencia de lo que yo hice para el resultado que yo obtuve en esa relación. Y evidentemente es un poco lo que estamos hablando, es cómo tuve que sentarme a mirarme y a darme cuenta que fui la mejor hija obediente del patriarcado. Las mujeres en este sistema cultural, como te decía, inconscientemente nos ponemos en un extremo o nos ponemos en el otro. En este sistema cultural, si nosotras decimos que no nos vamos a dejar dominar, entonces nos convertimos en unas gran dominadoras. Pero eso es una arista, una trampa, porque quien domina termina siendo sometida también. Es una relación que se va co-creando en la relación.
Llámese relación de pareja, llámese relación mamá-papá, llámese relación madre-hijo, es una relación, una forma relacional. Ahora, como te decía, es una cosa absolutamente inconsciente. ¿Cómo despertamos? Despertamos por procesos parecidos al que a mí me pasó. O entras en un proceso de crisis importante en la vida asociado con un divorcio, asociado con una muerte, asociado con pérdidas, asociado con algún tipo de pérdida que te hace entrar como en una profundidad, como en un abismo, podríamos decir, donde empiezas a tomar conciencia de muchas cosas, porque antes no estamos conscientes de todo eso que está pasando, ni de las decisiones que estamos tomando. Si me permites, el 80% de las decisiones que tomamos son absolutamente inconscientes. Entonces, el proceso de sanación de nosotras como mujeres y de los hombres también en la sanación de la energía femenina implica detenernos a mirarnos y a tomar conciencia de los resultados que hemos tenido desde donde hemos vivido. Yesenia, ¿cómo despertamos a eso? Yo creo que el autoconocimiento juega un papel fundamental. Muchas veces, como decías tú, la mayoría de las decisiones que tomamos son desde el inconsciente y vamos por la vida muchas veces en modo automático, sin siquiera darnos cuenta de cómo, sin conectar con nosotros mismos, sin siquiera darnos cuenta cuáles son nuestras emociones, qué estamos sintiendo, cómo va nuestra vida. Entonces, a partir de eso, ¿cómo despertamos a esa realidad? Ajá, fíjate, Karim, muy interesante la pregunta en el siguiente sentido, ¿verdad? Tú acabas de decir algo clave que tiene que ver con el patriarcado. Hemos vivido fuera de nosotros, hemos vivido en función al hacer, al conquistar, a la búsqueda del éxito, hacia afuera. Entonces, el poder de lo femenino tiene que ver con el volver hacia adentro. Lo femenino tiene que ver con la introspección, con empezar a tomar conciencia de mí, y por eso es tan importante lo que acabas de decir, de la pregunta. Fíjate, ¿cómo volvemos? Humberto Maturana dice que los seres humanos aprendemos de dos maneras. Una, por curiosidad, y otra, por dolor. Entonces, la mayor parte del tiempo, los aprendizajes, más que por curiosidad, se han dado por dolor, porque muchas veces estamos tan mecánicamente que vamos viviendo en ese mecanicismo porque hemos sido educados para el mecanicismo. Fíjate, la palabra mecanicismo, de máquina, y la máquina tiene que ver con lo automático, con el objeto. Hemos sido educados para ser objeto de producción. Volver a lo femenino implica la reconexión con la vida. ¿Qué somos? ¿Qué hay en lo femenino? ¿Qué somos las mujeres? Dadoras de vida. Entonces, si no es por curiosidad y nos toca por dolor, por eso te decía, ¿cómo entrar? Bueno, si no es por curiosidad, por dolor, sea como sea, lo importante es buscar espacios para entrar en contacto conmigo. Comenzar a bajar la velocidad, porque el ir hacia afuera y el moverme a altas velocidades, que es así hemos sido educados, tiene que ver con la energía masculina. El ir bajando la velocidad en relación al movimiento, como facilitadora de biodanza te estoy diciendo, el ir bajando la velocidad, incluso hasta llegar a aquietarme, implica entrar en contacto con lo femenino. Y fíjate que para mí ha sido muy interesante porque he conseguido una sincronía interesante, importante, entre esto que te estoy diciendo, que lo descubrí a través de la biodanza, y lo que dice el curso de milagros. El curso de milagros dice que para poder escuchar la voz que habla por Dios, es importante
detenernos y hacer silencio. De ahí que en su libro del valor de lo femenino de Marianne Williamson, que es una maestra de un curso de milagros, que es una belleza ese libro, habla de que cuando las mujeres entramos en sintonía con nuestra energía femenina, hombres o mujeres, vuelvo a recalcar, pero ella lo dirige más que todo a las mujeres, yo hablo de ambos, que en la medida en que nos permitimos detenernos a escuchar a la voz que habla por Dios en nosotros, esa sabiduría interior que todos tenemos, en esa medida nos hacemos una con el Padre y desde ahí somos hacedoras de milagros en conexión con el amor. Pero evidentemente al sistema no le conviene eso. Y bueno, mirando desde el bien al sistema, ya no es responsabilidad del sistema, sino responsabilidad nuestra, porque rescatar esto es vital. Lo plantea Marianne, lo plantea Osho en el libro de la mujer, y yo estoy totalmente convencida de eso también, que la salvación de nuestra civilización tiene que ver con la urgente necesidad de volver a la energía femenina. Yesenia, lo que pasa es que yo, por ejemplo, en mi experiencia también como coach, veo mucho que hay miedo de detenerse, miedo de pararse, miedo de conectar, de mirar adentro, de contactar con lo que estamos sintiendo, ¿no? Ese es, no sé, desde tu perspectiva como psicóloga y coach, cuál ha sido tu experiencia, pero eso es lo que yo puedo ver. Las personas se enganchan tanto con el sistema o tienen tanto miedo de contactar consigo que buscan envolverse constantemente en actividades afuera para no mirar adentro. Exactamente. Bueno, pero fíjate que la vida es tan sabia, tan sabia, tan sabia, que ciertamente sí, claro que tenemos miedo de mirar adentro, porque no hemos sido educados para mirar adentro, no hemos sido educados para relacionarnos con nuestras emociones, hemos sido educados para negar nuestras emociones. O sea, hemos sido educados para negar nuestro poder afectivo. Y cuando hablo del poder afectivo, si nosotros somos una especie en este planeta, necesitamos entender que las emociones han estado presentes y gracias a ellas hoy estamos donde estamos, porque si no, nos hubieran comido los dinosaurios. Claro. Entonces, el problema es, cuando tú hablas del miedo, hay dos tipos de miedo. Está el miedo natural, que es ese que experimento cuando aparece un perro o algo que me amenaza, y yo necesito o correr o atacar. ¿Ya? Ese miedo es natural y ese miedo nos ayudó a sobrevivir. Pero hay otro miedo que ha sido muy utilizado por el sistema, que es el miedo que nos lleva a paralizarnos por lo que va a pasar mañana. Y lo que va a pasar mañana nadie lo sabe. Pero hemos sido educados para estar aterrorizados. ¿Por qué? Porque desde el miedo perdemos, desde ese miedo del futurismo, de lo que va a pasar, nos desconectamos del presente, nos desconectamos de nosotros y creamos una realidad perfecta para estar sometidos por el miedo, y eso lo estamos viviendo. Fíjate, cuando aparece el coronavirus puede tener la bondad o puede tener la malignidad dependiendo de dónde lo mires. Entonces, ¿a qué nos invitó el coronavirus? Yo creo que el coronavirus, siendo un elemento natural de la vida, no importa cómo emergió, pero es un elemento natural de la vida, el coronavirus nos está invitando a detenernos. La misma vida, por lo que está sucediendo, nos está invitando a detenernos para escucharnos, a detenernos para afrontar lo que posiblemente tenemos años evitando, y ahí es donde es importante quizás buscar espacios, quizás no, buscar espacios de crecimiento, buscar espacios de acompañamiento,
ahorita buscar, empezar a conectarnos con ejercicios que nos permitan ese detenernos, meditaciones, orar, aprender a orar no mecánicamente. Aprender a orar para mí es aprender a comunicarme con Dios directamente, porque también nos dijeron que necesitábamos un intermediario y el curso de milagros nos dice que no, que el único intermediario es el Espíritu Santo y que nosotros podemos lograr esa conexión si nosotros nos detenemos. ¿Nos da miedo? Sí, porque hemos sido educados de espaldas a la verdad. Y muchas veces por ahí yo le digo a mis pacientes, como tú dices, es mejor estar cómodamente infeliz en ese espacio de confort que salir de esa incomodidad para encontrarme con el bienestar. Humberto Maturana, habla de eso también. Y yo cito a Humberto porque Humberto es un científico, ¿entiendes? Un biólogo que tiene una teoría maravillosa que se llama biología del amor, que coincide maravillosamente en muchos aspectos con lo que dice el curso de milagros. Entonces, Humberto dice que hemos sido educados para estar en el malestar y que necesitamos una palabra clave del siglo XXI es aprendizaje. La disposición a ser humildes aprendices para desaprender lo que ya no nos sirve y abrirnos a nuevas formas de vivir que nos lleven hacia el bienestar. Y eso, ¿cómo? Perdón, te dejo concluir. No, dime. No, que en este proceso de cambiar lo que acabas de decir, me parece tan importante que lo que quería dar como recalcarlo, y es cómo no nos damos cuenta que muchas veces el sistema de creencias en el que nos hemos venido moviendo a lo largo de nuestra vida ya no nos funciona. Exactamente. Entonces es tener ese coraje, tener esa valentía de pararte, como dices tú, y ver qué es lo que hemos aprendido, lo que ya no funciona de lo que hemos aprendido para transformarlo en creencias, en pensamientos y creencias que nos permitan el bienestar. Acabando lo que acabas de decir de Humberto, que bueno, hemos sido educados para estar en el malestar. Bueno, ¿cómo yo transformo ese sistema de creencias para vivir en el bienestar? Bueno, eso es un proceso que primero requiere la decisión. Primero yo quiero porque la noción de aprendizaje es muy importante. En el sentido de que necesitamos entender que para poder transformarnos necesitamos abrirnos a una acción, pero una acción diferente. Por ahí decía Einstein que no hay nada más estúpido o absurdo que pretender obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Entonces yo le digo a las mujeres con las que yo trabajo, o a los hombres con los que trabajo, o a mí misma cuando estoy haciendo mis propios procesos de crecimiento, la siguiente frase: un día a la vez y paso a paso. Necesito comenzar a dar pasos y darle el justo lugar al paso, porque a veces, como atesoramos la meta, ¿verdad? Le quitamos valor a los pasos, a las pequeñas acciones, desde lo cotidiano, por ejemplo. Una mujer que ha sido educada, hemos sido educadas para estar de espaldas a nosotras, donde decidimos, nos dijeron que nacimos para sufrir, no tenemos derecho y además somos las culpables de todo el mal de la humanidad. Entonces, imagínate vivir con todas esas creencias. Y además, nacimos para estar sacrificadas. Entonces, pequeños pasos, es decir, la pregunta en el día a día: ¿qué quiero? ¿Qué quiero hoy? Cosa simple. Muchas veces estamos tan sometidas o hemos permitido tanto sometimiento que incluso comemos lo que el otro quiere, bebemos lo que el otro quiere, hacemos lo que el otro quiere. Entonces, un paso, la pregunta es: ¿qué quiero yo comer? Por ejemplo, ¿qué quiero yo comer?
y yo me hago responsable de lo que quiero comer y no necesariamente tiene que ser lo mismo que el otro quiere comer. Otro ejemplo relacionado con la alimentación es la hora de comer. O sea, si nuestro organismo, nosotros no hemos sido educados para sentarnos a comer en la mañana, a la hora del almuerzo o en la cena, y horas específicas. Se almuerza de 12 a 1, por ejemplo. Y a lo mejor llegan las 12 y yo no tengo hambre. Pero muchas veces mecánicamente voy y me siento a comer. Y no tengo hambre, mi organismo no me está pidiendo comida. Entonces, un paso es poder decir, ¿tengo hambre o no tengo hambre? Me hago responsable de mi necesidad y actúo en coherencia con eso. Entonces, a veces, evidentemente, y por eso insisto, a veces necesitamos ser acompañados porque no tenemos conciencia de eso. Hay aspectos de nosotros mismos que naturalmente no podemos ver. Y ahí es donde es importante pedir el acompañamiento de alguien o entrar en procesos de crecimiento grupal. Ahorita hay una infinidad de posibilidades que me permiten aprender y empezar a ver lo que no veo por mis propias cegueras. Sí, eso es súper importante. Yo siempre, bueno, siempre digo que el camino de crecimiento espiritual es un camino de cruces y curvas en el que todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo, y en el que tenemos que tener esa disposición a estar abiertos al aprendizaje y no pensar que lo que ya era una lección superada se te vuelve a repetir. Para, Exactamente. para que, como muchas veces lo hemos conversado nosotras dos, para que la veas desde otra perspectiva y la aprendas desde otro lugar. Y muchas veces lo que yo siempre digo, no es porque, como lo decías anteriormente, aprendemos muchas veces por curiosidad o aprendemos desde el dolor y generalmente esperamos a llegar a ese golpe que nos haga reaccionar, y el llamado que yo siempre hago es no esperes llegar ahí, obsérvate, conócete, conecta contigo y comienza ese viaje de transformación, de cambiar tus creencias, de cambiar lo que funciona, de mejorar tu vida, sobre todo como lo decías tú hace un ratito, de que este momento en el que estamos parados, por la razón que ya todos conocemos, que lo aprovechemos al máximo para eso, para conectar con mis emociones, para saber qué siento, usar Exacto. la meditación, la oración, y también lo que te quería acotar cuando hablabas de eso es también usar cualquier actividad creativa. Por ejemplo, a mí pues se me van las horas cuando dibujo, cuando hago jardinería. Para mí ese es un proceso de conexión muy profundo en el que estoy. Yo siempre digo que cuando tú estás creando, estás dibujando, estás tan absorto que es lo más cerca que puedes estar de Dios, porque tu mente está en ese lugar donde todo es posible. Fíjate, yo en el proceso de transformación podemos hablar de distintos niveles de aprendizaje, ¿verdad? Está el aprendizaje de primer orden, que es donde yo comienzo a hacer cambios sutiles de acciones concretas, como las que te acabo de describir. Están los aprendizajes de segundo orden, que es cuando buscamos, por ejemplo, formaciones y empezamos a abrirnos a un mundo de distinciones nuevas que nos permiten, por ejemplo, ahorita hay infinidad de cursos a nivel online de crecimiento personal. Entonces tú entras y empiezas a mirar distinciones que antes no conocías y distinciones, conceptos, y que al entrar en esas distinciones se te abre el mundo y comienzas a ver, incorporar nuevas posibilidades de aprendizaje. Como también, por ejemplo, si yo quiero aprender un software nuevo, yo entro en una escuela donde me van a explicar paso a paso cómo yo voy a practicar para poder aprender ese software. Y está el aprendizaje transformacional, de tercer orden o transformacional,
que allí es cuando necesitamos profundizar en el observador que somos nosotras, y vuelvo a los temas de lo femenino. Nosotras las mujeres necesitamos profundizar mirándonos a nosotras mismas para mí en 4 dimensiones. Las creencias, mirar, reconocer el cuerpo en el que vivimos, porque hay una corporalidad que nos acompaña y que nos hace vivir o sometidas o en soberbia. Entonces necesitamos mirar nuestro cuerpo, y ahí es donde para mí tiene un lugar tan importante el trabajo corporal. De ahí mi decisión de formarme a nivel de facilitadora como biodanza, porque como terapeuta entendí que si yo no involucraba el cuerpo en esos procesos de crecimiento, mi proceso se quedaba corto. Y la otra dimensión del observador que nosotros somos es la emoción y los estados emocionales en los que vivimos. Los estados emocionales que plantea coaching son resignación, resentimiento, paz y ambición. Hemos vivido en una cultura que nos ha dejado ancladas en el resentimiento y en la resignación. No, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no soy suficiente. Y trabajar esos estados emocionales es fundamental para poder transformarnos, porque si no, no hay transformación. Y una última un último elemento del observador, que ese lo incorporo yo, no lo incorpora el coaching ontológico. Yo digo, esto hay que incorporarlo. Yo en mi metodología de trabajo ahora lo incorporé la parte espiritual. Comenzar a hacer alguna práctica espiritual que me permita, además de trabajar todo lo que te dije anteriormente, ese proceso de transformación. Y ahí es donde yo incorporé en mi práctica personal el curso de milagro. Yo no podría estar más de acuerdo contigo en ese sentido. Yo creo que no podemos trabajar sin incorporar lo espiritual. Creo que es importante, y bueno, ese es el trabajo que yo también he venido haciendo a lo largo de estos 14 años, en el que me parece que tener esa conexión es fundamental. Y, bueno, que te interrumpí un poco cuando hablabas de lo del curso de milagros, que es una herramienta desde mi perspectiva maravillosa para cultivar lo espiritual. Sí, porque el curso lo que nos permite sistemáticamente, paso a paso, a través de las 365 lecciones, una para cada día, es ir haciendo ese proceso de desprogramación mental en el que fuimos educados para poder reconectarnos con la fuente, con el Padre, con Dios Padre, Madre para mí. Y poder hacer ese proceso de conexión directo, pero es una práctica que nos exige una disciplina diaria. Pero yo digo el curso de milagro porque para mí ha sido mi camino, pero puede ser el curso de milagro como puede ser cualquier otra práctica, como yo se los digo a mis pacientes o a mis clientes. Lo importante es que tú resuenes con un camino, porque nuestra alma va pidiendo lo que va necesitando. Entonces no es que es un camino. A lo mejor alguien resuena con el budismo y está perfecto, pero lo importante es que practique el budismo. Claro. Si yo resueno con las propuestas de la Iglesia Católica, no importa. Lo importante es que yo busque un camino, el camino que mi alma está pidiendo. Pero para mí es fundamental. Jessy, bueno, te agradezco enormemente esta conversación, la he disfrutado muchísimo y yo estoy segura que las personas que nos están escuchando también. Ahora solo me queda darles las gracias por habernos escuchado. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Si aún no te suscribes al canal, por favor suscríbete. Todas las semanas tenemos interesantes conversaciones que promueven el crecimiento personal. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho.